Bienvenido al programa En Verdad. Me encuentro aquí, en un jardín, o en algo que podríamos llamar un huerto. Los jardines han sido testigos de momentos cruciales en la historia de la humanidad. La historia del hombre empezó en un jardín. Y hace casi 2000 años atrás, que precisamente en un jardín o en un huerto muy parecido a este, se escuchó la oración más importante de todo el universo. Y en Cristo Jesús podemos volver precisamente a un jardín como este. No tan solo un jardín físico, sino es la dimensión de un jardín eterno. Descubrámoslo en Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acompáñame. La Escritura nos muestra que el Señor creó a Adán en un lugar muy parecido a este. Un jardín. El jardín tenía por nombre el Edén. En ese lugar, el Señor de la tierra rojiza, formó algo así como una escultura. Imagínate al Señor sentado ahí arrodillado, inclinado, con su dedo maravilloso, formando el rostro, las extremidades, el cuerpo de ese hombre. Y fue entonces donde el Señor sopla en el rostro de Adán su aliento. Y cuando eso sucede, el hombre nació y vino a la vida. No fue sino hasta que el hombre recibe el aliento de Dios que el hombre vivió. Lo que hace vivir al hombre en sí es el aliento de vida del Señor. Y fue precisamente aquello que Adán miró por primera vez que le hizo entender para qué había vivido y por qué estaba en vida. Cuando Adán despierta por primera vez, lo primero que Adán encontró era todo lo que necesitaba para vivir. Adán miró el rostro del Señor cuando él despertó a vida. De ahí en adelante, Adán sabría que él había existido para habitar en conjunto con el Señor. Ese lugar, el jardín del Edén, era perfecto. Y no era perfecto porque tenía árboles perfectos o porque tenía un pasto perfecto, sino que era perfecto porque era el resultado de aquel relacionamiento entre Dios y el hombre. El significado de la palabra Edén es deleite. Y el jardín en sí era deleitoso. ¿Y por qué era deleitoso? Porque el lugar manifestaba lo que había en Adán. El lugar manifestaba la relación que había entre Dios y el hombre. El lugar era la manifestación
de esa relación. Lo que era perfecto en sí era la relación que tenía Dios con el hombre. Ese lugar era perfecto porque Adán podía mirar el rostro del Señor y sentir el deleite que hay en mirar el rostro del Señor. Ese lugar era perfecto porque para Dios era un deleite el tarde a tarde, día a día, encontrarse con quien era su creación, Adán, y estar juntos, caminar, reír, conversar. El lugar manifestaba en sí la perfección de la relación que había entre Dios y el hombre. Cualquier lugar, escúchame bien lo que te voy a decir, porque esto es poderoso. Cualquier lugar, por más horrible que parezca, se puede manifestar y se puede transformar en un deleite cuando tú vives en relación con Dios. Cualquier lugar de la tierra, por más horrible, por más oscuro que sea, si tú estás en relación y en comunión con Dios, ese lugar se puede transformar en un deleite. Adán gozaba de una comunión perfecta con el Señor. Él y el Señor eran amigos. Él podía caminar con el Señor en medio del sol de la tarde de ese jardín. Ellos disfrutaban de escucharse el uno al otro. Adán le preguntaba tantas cosas al Señor y Él respondía. La relación que había entre ellos era perfecta. Pero el Señor le dijo y le ordenó: de todos los árboles que existen en el jardín, puedes comer, excepto de uno. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer. Cuando Adán desobedece al Señor, para el Señor fue tremendamente doloroso darse cuenta que su amigo, su hijo, había desobedecido. Pero no lo tomó por sorpresa. El Señor sabía que Adán iba a fallar. Y el Señor no puso el árbol ahí para que Adán fallara. No fue así. El Señor puso ahí ese árbol porque ese árbol no es tan solo un árbol físico, sino que es un árbol espiritual. Y actualmente ese árbol está tan vigente como estuvo aquel día en el huerto del Edén. Ese árbol es símbolo de la independencia del hombre hacia Dios. Dios le dijo al hombre que no comiera de ese árbol. Y no lo dijo porque él sencillamente quería que fueran obedientes, sino que lo dijo porque él sabía las consecuencias que traería el que Adán comiera de ese árbol. La consecuencia era una: la muerte. Y él sabía cuán doloroso y cuán trágico iba a ser la muerte. ¿Qué es entonces la muerte? Sino el estar lejos de la cobertura de Dios. Cualquier
Cualquier persona que esté lejos de Dios está en un ámbito de muerte. Cualquier persona, aunque esté en el huerto del Edén, si su corazón está lejos de Dios, ya entró en un ámbito de muerte. El hecho de que Adán comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, produjo en él la muerte. Pero no tan solo por el comer del árbol, sino porque él, al comer del árbol, desde su corazón se estaba separando de la voz de Dios, de la instrucción de Dios, quien no tan solo era su Dios, sino quien era su Padre, sino quien era su amigo. Él le había dicho a Adán: no comas de ese fruto. Es interesante que sea un fruto. No comas de ese fruto, porque cuando comas tú de ese fruto, morirás. Y no tan solo porque ese fruto produce muerte, sino que cuando tú comas de ese fruto, si yo te digo que no comas, si tú comes, lo que estás haciendo es separándote de mi instrucción, separándote de mi protección. Entonces, Adán, al comer de ese fruto, le estaba diciendo al Señor: ya no quiero seguir bajo tus instrucciones, bajo tu palabra, bajo tu verdad, sino que quiero comenzar a seguir mi propia verdad, mi propia justicia, lo que yo considero que es bueno o es malo. Por eso se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Adán come, se separa de la verdad de Dios. Por consecuencia, el deleite que él tenía por tener una comunión en luz, en verdad con Dios, fue quebrantada. La verdad de la que él comía, Adán la rechaza. Adán rechaza la verdad de la voz de Dios para decirle: ¿sabes qué? Desde ahora en adelante prefiero yo ser independiente. Ya no quiero seguir lo que tú decides por mí. Desde ahora en adelante yo quiero obedecer mis propios juicios y tomar mis propias decisiones y hacer lo que yo quiera hacer. Y yo quiero comer. Eso produjo un quiebre en Adán y en la relación que él tenía con el Señor. Por lo tanto, Adán ya no podía disfrutar de ese deleite entre la comunión de él con el Señor. Eso se había quebrado porque Adán voluntariamente lo quebró, lo quebrantó. Por lo tanto, ya no había sentido que Adán permaneciera en ese lugar, en el deleite del Señor, porque él en su corazón ya había salido de ese lugar. Por lo tanto, que Adán saliera del huerto del Edén fue la consecuencia de que Adán sacara de su corazón al Señor. Por eso, cualquier lugar, por más hermoso que parezca, por más bello que sea físicamente, si no hay relación, si no hay comunión con Dios, ese lugar se transforma en un lugar
hostil. Ese lugar se transforma en un lugar seco, sin fruto. Ese lugar se transforma en congoja y en dolor, porque lo que hace que el hombre viva en una plenitud es la relación que él puede llegar a tener con Dios. Y no hay forma de poder tener una relación con Dios si no es que yo doblego mi corazón a Él y le digo desde ahora en adelante: quiero que tú seas mi Señor, porque aquello que nosotros obedecemos se transforma en nuestro gobernador. Si tú obedeces la voz, las palabras del Señor, sus ideas, haces del Señor, de Dios, tu dueño. Pero si tú obedeces las palabras del mundo, si tú obedeces las palabras que está diciendo el infierno, las palabras que dice el mundo en general, tú dejas que el sistema del mundo, que el espíritu que está en el mundo se transforme en tu dueño. Y ciertamente hay un príncipe que gobierna el mundo. Y ese príncipe es el diablo. La misma serpiente que tentó a Adán y a Eva en el huerto del Edén está actualmente tentando al hombre en su hábitat, donde quiera que esté. Entonces, existen dos voces dentro del hábitat. Existe la voz de Dios y la voz de la serpiente. Tú decides cuál de las dos voces obedeces. Ninguna de las dos voces te van a obligar. Fíjate bien, la serpiente no obligó a Eva a que comiera del fruto del conocimiento. No le dijo: si comes, yo te voy a matar, porque no había forma de que eso sucediera. Fue Eva, fue Adán quienes decidieron comer. Y cuando comieron, firmaron su independencia. Señoras y señores, cuando Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal, firmaron su acta de independencia de Dios. De ahí en adelante, le restaba caminar por su propia cuenta, en muerte, porque todo aquello que esté separado de Dios está muerto. Todo aquello que esté separado de Dios no tiene vida. Así pasó. Después de unos par de años después, en otro huerto, en otro lugar muy parecido al huerto del Edén, estaba el Hijo de Dios, en un huerto llamado Getsemaní, diciendo: Padre, la obra que tú me has enviado a hacer, ya la hice, ya la he hecho. Glorifica tu nombre, porque he dado a conocer lo que tú me pediste que diera a conocer, y ese es tu nombre, para que en Él tengan vida, y esta es la vida, que te conozcan a ti, oh Padre, y conozcan a el Hijo, a quien tú has enviado. Jesús estaba diciendo: nuevamente en un jardín se está escuchando la voz de Dios, diciendo: yo quiero traer vida. ¿Y cuál es esa vida? Sino el conocerlo. De la misma manera que Adán caminaba con Dios en el huerto del Edén. Eso era vida, eso era deleite. El Señor estaba diciendo: quiero traer nuevamente deleite. Estoy trayendo el deleite que se perdió en el huerto del Edén. Lo estoy trayendo nuevamente. Por eso Cristo se llama el postrer Adán, porque en Adán todos los hombres cayeron, pero en Cristo podemos nuevamente volver al huerto del Edén. ¿Y cuál es ese huerto del Edén? Sino el deleitarnos en la comunión con Dios. Por lo tanto,
Cuando tú vuelves a tener comunión con Dios, vuelves al huerto del Edén. Oh, y yo sé que aquellos que han experimentado la grandeza y la bendición que hay en volver a encontrarse con Dios y mirarlo a Él cara a cara y experimentar quién es Él, saben que no existe nada más valioso en la tierra que eso. El jardín del Edén ha vuelto a la tierra hace más de 2000 años atrás. Ese jardín es Cristo. Él es el deleite del Padre. Y Él es el Redentor de la humanidad. Él es el Redentor del hombre. En Él, entrando en Él, podemos volver a tener ese deleite. Entrando en Él, podemos volver a tener vida. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda fuera del deleite, no se pierda en la oscuridad y en la muerte que haya lejos del Señor, sino que tengan vida. El que cree en Él tiene vida. Y estas palabras siguen tan vigentes y tan poderosas como fue el día que el Señor las habló. El jardín del Edén está abierto. Cristo Jesús es el jardín del Edén. Él es el deleite. Acerquémonos a Él. Porque al que a Él viene, Él no lo echa fuera. Porque cercano está el Señor a quienes le invocan y a quienes lo buscan de verdad. Si tú quieres buscar al Señor en verdad, no necesitas nada más que un corazón en verdad, con un corazón sincero delante de Él. Él está ahí, donde quiera que tú estés, y Él está más cercano que cualquier cosa en esta tierra, porque Él es Dios. Él es Dios. Solo en tu corazón cree que Él es todo lo que tú necesitas. Y el Espíritu Santo está trayendo sobre ti vida y vida eterna. Sigamos caminando en el deleite del Señor. Él es la vida y Él es la luz de los hombres. Volvámonos a encontrar una vez más en otro capítulo de En Verdad. Un abrazo fuerte. Paz.